¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto, agradeciendo que sigan todo que continúen con este libro, que les repito, básicamente, disculpen, es el primero que yo terminé en mi juventud, de hecho, ¿no? Estaba hablando sobre la información. Miren, de todos los medios de información, ese libro el que por su estructura cuenta con mayores probabilidades sólidas, básicamente, para orientar o desorientar a largo plazo. O sea, por constituirse como un fin completo que trata generalmente de temas originalmente integrados, o sea, enlazados. Casi siempre modifica conducta o apreciaciones. No debemos confundir dentro de esta definición, o sea, el verdadero libro, ¿no? De los libretos, de los libritos o librillos, sin brillo, por supuesto, ¿no? Para que algún escrito pueda considerarse libro, porque este deberá, no sé, deberá contener ciertas características de orden y funcionalidad, de concordancia en el método y de una posible y grata accesibilidad que nos permita engrandecernos, sea el libro electrónico o en audiolibro, como en YouTube, como en ¿no? El sistema utilizado no es lo importante para, no sé, para un sentido generalizado. Lo que sí importa es que las comunicaciones impresas compensen, que modifiquen benéficamente, que sea inteligible a un término, por ejemplo, medio intelectual, que se eviten las frases complejas y sobre todo sin sentido alguno, que superen los errores del pasado y propongan soluciones alternativas, no sé, al elaborarse, no se piense en el triunfo económico de su venta, sino en la pequeña o gran aportación de conocimientos o reflexiones, ideas o propuestas para la humanidad. Es lo fundamental. Y también las informaciones, o sea, que eviten las confusiones, básicamente, ¿no? De una mente confundida que más que sirve como ejercicio de rompecabezas, como vital enseñanza, que eviten ser elitistas, básicamente, siendo muy comprensibles a una mayoría del personalismo, ¿no? O respetuosamente respetable, es definitivo, ¿no? O sea, que no caiga en los fanatismos absurdos de una escritura conflictiva y reprimida, no por lo que sabe, sino por lo que ha dejado de entender. Es una confusión realmente de corrientes de conocimiento abstracto, ¿no? Y en ocasiones también es contrario, o sea, las cuales han sido aceptadas de antemano. Es la conclusión que yo llego, ¿no? Básicamente. Bueno, sobre todo, miren, de aquellos que terminen siendo importantes, que produzcan sensacionalismo sobre hechos masivos, que produzcan ventas, ¿no? De hechos políticos y sociales irrelevantes como, no sé, como morbosos inclusive, que vendan, de informaciones que produzcan escapes y relajamiento, esperanza y vitalidad, que aunque engañosa sea, vende. Ah, y la multitud de la velada información llamada publicidad, pues también necesitan alimentarse, ¿no? ¿Qué más da? Otro de los medios de información interesantes, si se puede llamar información, son la multitud de revistas, revistillas y las que están bastante vistas, por ejemplo, por lo mismo de lo mismo, ¿no? Que van deambulando por ahí. Es un cúmulo de dispendio, hermana del periódico y parientes cercanos no sé, de pérdida de tiempo, básicamente. ¿Para qué? Para que sea considerada una información, no sé, como revista,
de tiempo para que sea considerado su contenido, porque su contenido es muy importante, ¿no? Debe observar, además de la mencionada publicidad, es como un parásito de los alegres, sin sonrisas, ¿no? Todo lo necesariamente motivador para que el lector se convierta en asiduo comprador. Así vemos, por ejemplo, y asimilamos, por ejemplo, la noticia social, de chismes sociales, rostros, glamour, apariencias y extravagancia, de lo económico para saber si nos alcanza el gasto o de política, el gasto o de política que interese, por así decirlo, ¿no? Porque es actual o de relevancia que este acorde a la época de corrupción y de impunidad, motivo para destrozar no sé, figuras, personalidades y desbaratar el contrincante de las urnas, o sea, una muestra de canibalismo del poder. Se utiliza así las informaciones, ¿no? Todo, mira, todo de acuerdo al tipo de sociedad de que se trata y en el que se desarrolla también. Miren, mostrar ampliamente los satisfactores que su propio sistema haya configurado. Lo importante es que se venda lo que se ofrece. O sea, mucha de la información se regala, ¿eh? Sí, sí, pero es para conducir, básicamente. Mi excusa para los bohemios del arte escrito, que necesitan comer, ¿no? Tienen que comer. ¿Cuáles son esos satisfactores? Sexo, juego, deporte, dramas humanos, modas, qué barbaridad, ¿no? Cómo comprar, cómo vender, cómo enajenarse, cómo ser mejor que los demás en la enfrascada contienda de competencia a todos, ¿eh? Cómo vestirse, cómo comer, cómo dormir, no sé, cómo leer, cómo idiotizarse también. Miren, si son, por ejemplo, técnicas, vamos a pensar en las técnicas, ¿no? Vamos a pensar en las técnicas. Si son técnicas que generen, por ejemplo, investigación, desarrollo, revitalización y nuevas ideas o descubrimientos de lo ya estructurado, y por favor, no llamemos libro a simples relatos o escritos que solo se parecen a este en el exterior, ya que su contenido simplemente ameniza, divierte, relaja, hace olvidar la realidad enajena, porque si enajena, conduce y hace perder el tiempo valioso de nuestra corta vida. La mejor novela es la propia vida, que si trasciende puede ser considerado un libro ejemplo de literatura de alto nivel. Así lo siento yo. Miren, sin ser demasiado estricto, mencionaría que existen y deben existir algunos de estos ejemplares quienes relatando hechos verídicos o imaginativos, plasman orientaciones o diversión amena que supere, relaje o, por qué no, conduzca hacia logros positivos y ejemplares como aleccionadores del ser humano. ¿Es esto, por ejemplo, una contradicción de lo que anteriormente señalé, pero que no lo es? ¿De acuerdo? Ya que existe la imperiosa necesidad realista de proporcionar este tipo de información y con esta configuración a un gran número de seres humanos que pocas veces cuentan con el tiempo. O sea, no les interesa tenerlo. Piensan que es aburrido, ¿no? Suficiente para que con atención mediten el contenido total de los muchos buenos escritos. Lo acepto. Inclusive considerados, por ejemplo, obras maestras. Los libros que existen en la actualidad es importante leer, se pueden contar con los dedos, fácil, pero también con la imaginación. Ya que si acudimos a lo que escribieron los ganadores del Premio Nobel de Literatura, encontraremos una guía de lo que es considerado un lenguaje superior, ¿de acuerdo? De historias comentadas, sin despreciar, por ejemplo, novelas, ensayos que pueden enriquecer nuestra cultura como lectores, ¿no? Me hago una pregunta.
resulta arduo aceptar caminos que nos brinden sino complejos conceptos, básicamente. Bueno, miren, con la crítica más sana, me voy a referir a, por escalas, al grado de importancia que guardan los diferentes temas tratados en el llamado libro, desde los labrados en piedra, las escrituras en los papiros y pergaminos, hasta la impresión moderna. Nos muestran, por ejemplo, la inquietud de seres humanos de comunicar sus experiencias, sus inquietudes y su deseo de realización, de tratar de enseñar algo nuevo, de conquistar, de informar, que sabe y que ha deducido, no sé, de expresar que vive en el deseo. ¿Por qué? Por dejar de sí mismo algo que perdure a futuro, uno mayor que su vida misma. Mire, no sin menospreciar todos aquellos ejemplares pues que tratan de cumplir su cometido. Cada uno de ellos tiene en la vida social un objetivo que cumplir. Algunos de estos forman parte de un proceso continuado, básicamente. Otros muchos invitan a caer en superficialidades y plantean situaciones que producen desarrollo y posibilidades de superación. Miren, respecto a los libros educativos, son muchos los que tratan de orientar y convencer. Su método va de lo más simple y tradicional hasta lo más actualizada de las técnicas de la enseñanza. Por ejemplo, lo importante es causar pues, algún buen impacto en el intelecto del lector y esperar producir la motivación suficiente para la asimilación. Debe esperar también ser, por supuesto, agradable. ¿Para qué? Para que aún con la imposición a cualquier nivel de enseñanza, sea digerible totalmente. Mire, los libros educativos tienen, por ejemplo, sus dificultades para cumplir con su objetivo propuesto. Existen dos corrientes, como les explicaba, aquel que en muchas ocasiones no se es impuesto, ¿no? O sea, sobre todo en nuestra edad escolar, por supuesto, y aún en la universidad, impuesto por una generación de padres, familiares y sociedad, por deseos externos a nosotros, o por la necesidad tecnológica del momento, o porque, no sé, el método que se usa invariablemente, gran parte de nuestra vida es la más importante en el desarrollo del ser social. Nos vemos, por ejemplo, envueltos, por ejemplo, en un mar de presiones, ¿sí? Y de guías, además, que al buscar nuestro beneficio y de la sociedad, esperan recobrar, por ejemplo, la productividad, algo de lo que mucho que en la educación pues, nos han legado o nos ha otorgado y que no nos costó en realidad, ¿no? Eso es lo importante. Miren, ¿cuántas veces nuestra inclinación personal y emotiva ha sido coartada para el beneficio de la sociedad productiva instaurada, ¿ok? Instauró, pues, impulsándonos para absorber conocimientos que en muchísimas ocasiones nos evitan percatarnos de nuestro ser original, nuestro ser primitivo, nuestro ser como humanos. O sea, no quiero decir que las sociedades, no sé, cometen un error con ello, ya que como he mencionado, los grandes grupos humanos deben organizarse armoniosamente para poder subsistir en la actualidad. Y por eso condicionan reflejamente nuestras actitudes en beneficio de la sociedad común. Es un círculo que al salir de este se perece emotiva, física e integralmente como un ser social precisamente. El mayor daño producido en este caso es que en ocasiones y al final de nuestra vida
Reflexionamos al pensar que lo que hemos aprendido en la educación, sobre todo especializada, es que nos ha llevado a un mundo de competencia y variedad y vanidad, sobre todo, en donde los doctores en ciencias con 20 y 22 años de estudio son más apreciados que los simples técnicos al servicio de una sociedad de consumo y rutina. No se diga, por ejemplo, de los experimentados seres humanos de edad avanzada, que son parte de los desechos. Así es, en la sociedad, ¿no? Como si los conocimientos y la experiencia, como la visión de éxito, fuese una mercancía que es perecedera. Pensado, no sé, en una sociedad de consumo y rutina. Podemos considerar, por ejemplo, que existen libros generales y libros técnicos o especializados. Los primeros buscan pedagógicamente esquematizar conceptos de lo ya aprendido hasta el momento. Los segundos esperan inducir a nuevas mentalidades que muestren en su deducción ideas que transformen o mejoren a la sociedad, a la sociedad en general. Miren, de los libros generales, podríamos mencionar, no sé, a los de la historia, ciencia básica en su original concepción, como la biología, la física, matemáticas, química, psicología, medicina y algunas otras más que sirven como escalón. ¿Para qué? Para que la mente se encuentre preparada. ¿Para qué? Para recibir, bueno, sé, un mejor entrenamiento hacia fines colectivos. O sea, no pensar en la individualidad, sino para pensar en la colectividad, en el beneficio de todos, no de uno solo. Miren, todos estos escritos transmiten cultura y procesos mentales de muchos momentos humanos. Esta transmisión debemos aceptarlo. No es en todos los casos, por ejemplo, un logro de optimización, ya que existen sociedades avanzadas que le ejercen con mejores técnicas y metodologías de explicación. Aunque los propósitos de todas las sociedades son similares, o sea, no siempre se consiguen los mismos fines. Tenemos que aceptarlo, ¿no? A partir de este tipo de lecturas y enseñanzas surgen los escritos especializados, desarrollados y desmembrados para formar seres humanos técnicamente aptos desde la tecnificación más simple de un obrero hasta la extensa cultura de un profesional, de un ilustre letrado que en términos absolutos se dedica casi siempre a la investigación. ¿Y su vida emocional qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó con ella? Y las experiencias que alientan la adolescencia y la juventud libres, ¿qué? Sin exageraciones, mis queridos doctores. Respeto su equilibrada y fluida inteligencia. Pero si en algo que les produce satisfacción, felicidad y orgullo, un superego sonriente y un reconocimiento general, ok, estoy de acuerdo. O sea, ¿han pensado cuánto tiempo se ha desperdiciado de su vida personal en logros futuros de la humanidad? Es una pregunta para ustedes. Sobre todo si son tecnológicos, en vez de la producción en gran escala, para satisfacer a las masas de humanos crecientes. De acuerdo. ¿Quién les reintegrará su vida personal? Cuando tengan, no sé, 50 años o se encuentren a un paso de la tumba. Es la satisfacción de aportar históricamente un legado de avance o el haber logrado una posición económica privilegiada. Estoy de acuerdo. En ese sentido estoy de acuerdo. Pero es catastróficamente innecesaria para usted que lo que no disfrutó, nunca más lo disfrutará. Que lo que dejó, ahí estará.
para los demás, no para usted y sus verdaderas tendencias de satisfacción. ¿En dónde los ha dejado? No me haga caso. ¿Qué más da realmente, no? La sociedad me diría, este está loco, está verdaderamente orate, ¿no? Miren, lo que he mencionado anteriormente va de acuerdo a mi tesis sobre la vida, ya que considero que el ser humano no debe dejarse llevar siempre por la satisfacción de actividades, inclusive en una sociedad de consumo. Si bien por ejemplo, se trata de un desarrollo muy respetable de la inteligencia y del conocimiento, debemos pensar si realmente nos están llevando al superdesarrollo tecnológico, que será el principio de nuestro fin como especie. No sé cuándo, pero puede llegar, puede surgir definitivamente. Entonces, aquí debo mencionar que algunos de ellos se salvan de esto, de lo que les comento. Ya que el aprendizaje a esas alturas y los escritos que por lógica producen, se refieren al engrandecimiento de las posibilidades de consolidar las cualidades del ser humano en su factor emocional y originalmente natural. Principios básicos de la enseñanza, la psicología, relaciones humanas, ciencias del comportamiento, mejoramiento de la salud, conservación de la vida, aprovechamiento de la naturaleza con fines nutricionales y de sobrevivencia, y tantos otros más. Por ello, es de reprochar el desperdicio de intelectos en mejorar los armamentos bélicos, en investigación espacial, indirectamente beneficia a las ciencias naturales, de hecho, ¿no? Sobre todo en la elaboración de productos dañinos a la salud. ¿Y de qué? En el proceso de consumos más mercantilistas que necesarios. Mire, el libro sirve para quien lo escribe, como yo en un momento dado, como un satisfactor intelectual. Así sus fines sean especulativos, ¿eh? En realidad, ya lo he mencionado. Existe un deseo original de realización del escritor. Para mencionar algún caso en especial, me he de referir brevemente, por ejemplo, a aquellos que integran aspectos de denuncia social en cualquiera de sus géneros. Creo que estos escritos también pueden considerarse, no sé, libros y no novelas de acción, ¿eh? O sea, novelas de ocasión, por así decirlo, como aquellos designados como los mejores vendidos, ¿qué? El de venta total y completa, ¿no? Ya que su aportación a la humanidad, a un grupo social en particular, es benéfica finalmente, aleccionadora y reflejante de la necesidad al cambio de estructuras y costumbres, que más que engrandecernos, nos van aniquilando. No nos engrandecen, nos van aniquilando. De todos los libros existentes, se encuentran algunos que a pesar de su grandioso contenido, no dejan de ser lo más ególatras y despilfarradores de inteligencia. Me refiero a los que llamo elitistas, por ejemplo, ¿no? O sea, aquellos que casi siempre pueden ser entendidos, comprendidos y asimilados integralmente por inteligencias conocedoras similares a los diseñadores de estos escritos, no de cualquiera. ¿Ok? Mire, estos libros especializados, no sé, vamos a ver, como es de psicología profunda, o aquellos de filosofía al estilo de Federico Nietzsche, una hija y la otra madre, vamos a decirle, una familia de conceptos que se profundizan y resultan ser los más complejos e inalcanzables, o sea, por la mayoría intelectual, ya que por su gran valor de conocimientos
no es posible aprenderlos en términos generales. Por ejemplo, como sucede, por ejemplo, en alguna carrera profesional, para llegando el día depender económicamente de sus aplicaciones, a estas ciencias debemos entenderlas para que su aprovechamiento sea válido y suficiente. Y si no, pues es el desperdicio y la muerte de las letras vivas. Para entenderlas debemos hacerlas nuestras, ¿de acuerdo? Que lleguen a formar parte de nuestra vida mental, básicamente, de nuestro futuro vivencial, que normen nuestras acciones y que nos guíen a la superación de nuestras carencias emotivas. Eso es lo válido, lo que yo pienso es válido. Miren, para ser sincero, me resulta difícil aceptar que estas condiciones se produzcan, no sé, con desenvoltura en cualquier ser humano. Se requiere cierta disposición, básicamente, intelectual, un pasado de experiencias que preparen a nuestra mente a descubrir por qué hemos sufrido penas emocionales, encontrarse en su camino y en su momento adecuado. Esta ciencia escrita, accesible, por ejemplo, a sus bases primordiales, que remedien en algo nuestro dolor y que produzca equilibrio, para que con ellos nazca el deseo entusiasta por encontrar algo más allá de sus conceptos simples y de iniciación, no sé, logros que engrandezcan nuestra condición humana. Simplemente enterarse de su origen y su futuro. ¿Cómo qué? Pues como ser viviente. Soy uno de los afortunados. Y no soy el más sabio, ¿eh? Además. Para que podamos entender por qué pienso que algunos escritos resultan complicados, elitistas, me basaré en los conceptos que he podido captar de algunos de ellos. Por ejemplo, no sé, las corrientes filosóficas desde las primeras manifestaciones en las, no sé, las diferentes escuelas como la de Sócrates, Platón, Aristóteles y tantos otros, hasta llegar a Nietzsche, Federico Nietzsche, respetables, respetablemente admirados por la intelectualidad ciertamente tan avanzada. Por eso lo que les digo, es una lectura muy avanzada, muy sofisticada, si ustedes quieren. O sea, no puedo afirmar que soy un erudito de la historia y contenido de todas ellas, ya que me bastó, no sé, 2 horas para comprender en su compleja estructura o escritura, perdón, se encierran demasiados pensamientos complejos, muchas deducciones profundas y una defensa personal en sus afirmaciones que rompen con la evolución natural de los conceptos, que los superan en la lógica racional de nuevos y sólidos argumentos científicos. Pero la terminología o léxico que acostumbran estos seres pensantes llega al extremo de la confusión y egolatría, digo, por supuesto, el deterioro de la gran masa humana ignorante, con la confusión de ser comprendida a pesar de su grandeza literaria, ¿eh? Realmente comprendida por una élite intelectual específica, los menos, ¿eh? Desgraciadamente. Así que no es posible hablar de esas masas humanas, lástima, ¿verdad? Pero es en la realidad inobjetable. Miren, como pretendo manifestarme siempre como un ser individual, les mostraré las siguientes afirmaciones. Una crítica sana de ser como yo tiene derecho, por ejemplo, a discernir, cuestionar o argumentar. Mencionaré algunos de aquellos filósofos o pensadores en sus conclusiones que muchas veces no reflejan o no reflejaron, vamos a decirlo, ser los más justos, adecuados o sin posibilidad de mejorar. Creo que en su tiempo fueron los apropiados, definitivamente, ¿no? Vámonos por así, vamos a empezar con uno de ellos. Mire, por ejemplo, Martin Heidegger
Martin Heidegger fue un pensador de la filosofía de la existencia. ¿Ok? Parafrasea una línea y dice que nada misma anonada. Por favor. Desde su expresión modifica el entender. Es decir, se complica a sí mismo en sus razonamientos cuando afirma que la existencia procede de la nada. Eso lo dijo Martin Heidegger. Con ello solamente demostró limitación intelectual para comprender la existencia misma, el inicio o final del infinito. O sea, parece una incongruencia realmente, ¿no? Pero no lo es. He ahí nuestra limitación conceptual. Es lo que yo pienso. Bueno, miren, respecto a la filosofía de Sartre, Jean-Paul Sartre, francés, considero que es demasiado pasiva en sus conceptos, contradictoria y enredada, o sea, como ardua en su significado también, como cuando las manifestaciones humanas, como hechos racionales, son convertidas en la nada, es el que piensa Sartre, en la nada, en la inexistencia. Cuando dice que lo humano, dice que es nada. Cuando hay alguien que piensa en la nada y existiendo, está totalmente equivocado. Realmente. Esto nos hace, por ejemplo, concluir respecto a él, que ha sido un ser humano. Sartre ha sido un ser humano, ha sido un ser humano angustiado para percibir que el para sí, de sí mismo, ha manifestado pensamientos que no tienen razón de ser, pues son nada. Precisamente para Sartre, cuando deje de existir como ser pensante y nada más. En cuanto al idealismo, simplemente le llamaría aspecto emocional y ya, nada más. Miren, respecto al pragmatismo anglosajón, pienso que literalmente conduce a la capitalización y a la enajenación económica y materialista que genera división de clases. Esa es la clave. Aunque funcione, si funciona, sea práctica y razonables también. O sea, no es precisamente el mejor de los caminos humanos. Ese es mi punto de vista. Mire, por ejemplo, por lo que se refiere a Whitehead, que es otro filósofo, siento que el espíritu de sus pensamientos no están definidos en relación con lo que se base en la ciencia o en la tecnología. Entonces, ¿cuál es su Dios? Me preguntaría, ¿no? Miren, la metafísica, que se puede considerar como una de las últimas corrientes filosóficas contemporáneas, debemos olvidarnos lo que sucedió, por ejemplo, antes de 1900, por ejemplo, ¿no? Para sentirnos que existimos y crecemos en un proceso, no sé, de perfeccionamiento, ¿de acuerdo? Tan avanzado tecnológicamente para ignorarlo, la verdad, ¿eh? Miren, el empresario de 1900 suceden de una búsqueda de más allá, de un Dios de la metafísica, inclusive. Es la ciencia mistificada, una imaginación más congruente o con bases más sólidas de la teología. Miren, casi podrían ubicarme ya aquellos que son, no sé, filósofos o letrados de la filosofía, en una corriente que si bien no he mencionado, es porque me refiero, o sea, porque me identifico básicamente con gran parte de sus deducciones. Me sería pues, muy bochornoso, ¿no? O sea, repetir lo mismo. Me refiero, por ejemplo, a la filosofía de la vida, o sea, dentro de la cual sobresale, o sea, Henry Bergson también. Henry Bergson fue un filósofo muy interesante, ¿eh? Que hay que leer en su momento. Miren, me inspiré un poco en el materialismo dialéctico, sin caer en sus exageraciones, pero sí en el determinado momento
puedo considerar, por ejemplo, este escrito de mis pensamientos como libro del pensamiento. Le llamaría a mi nueva filosofía algo así como el naturalismo cósmico, basado, por ejemplo, en realidades objetivas y comprobables para nuestros sentidos, como en aspiraciones poéticas o en expresiones de fe, para darle sentido a la propia vida, que no tiene razón de ser, pero que existen razones para vivirla. Me siento algo ególatra. Por último, sin referirme a tantos pensadores que existieron en esta vida, que han existido desde, no sé, desde Sócrates hasta Nietzsche, quiero mencionar, por ejemplo, a Moshensky, del cual he leído para considerarlo, con mis respetos, como el místico errante con claridad de crítica e incrédulo intelectual. Esto es una ojeada nada más que le di, ¿no? O sea, un cerrar de ojos para avispar algo del contenido de la filosofía, pues, en la historia de la humanidad, básicamente. Miren, me han de perdonar a aquellos que no entendieron lo que he dicho. Creo que será la única ocasión que he deseado complicarme sin ser una teoría completa sobre una temática técnica. Lo explico, porque si las inteligencias desarrolladas que cuentan o han contado con grandes posibilidades, básicamente, de deducción, se dejan absorber por un cierto fanatismo. Producen solamente con estas lecturas poco accesibles a quienes realmente necesitan solamente con esto lecturas poco accesibles o quien no sé, realmente necesite de estas para su mejoramiento y cultura. O sea, seamos en el futuro menos elitistas realmente. Admiro mucho en México, pues soy mexicano, a quienes ya han dejado de existir físicamente. Como en el estilo que nos deja que la posteridad del pensador de signo Tauro, ese es Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Que como la pintura y carabatos del Pisis José Luis Cuevas, el mexicano los dos, complicaron sus neurosis, un poco más que la mía, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Pues para buscar un equilibrio estabilizador, contrastarlo con la fina y clara inteligencia de Juan José Arreola, fina, porque no enmaraña el entendimiento y claro, ¿eh? Porque a pesar de su desesperanza continua, Juan José Arriola, digamos, han sido amigos, anónimos pasajeros de la esperanza de un país como México y una lacerante enseñanza para nuestro débil mundo socializado. Esa es mi conclusión, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, solamente para cerrar la última página de este capítulo 7, de lo que pienso del libro, es importante que diferenciemos de quienes leen y de quienes aprenden definitivamente. Existen muchos, pero muchos tantos, que generalmente leen, si es que leen, de la primera letra hasta la última, y en ocasiones hasta como se llama la editorial, pero muy pocos de esos, muchos, cuentan con la posibilidad de aprender. Es como una lección motivadora que engrandezca de asimilar, de enterarse, de comparar, de esperar haber utilizado y no desechar las tantas enseñanzas que da un buen o regular libro. Porque es tiempo de vida utilizado, porque son momentos de respiración que no regresan, porque ha sido la oportunidad de saber más, de no querer descubrir lo ya descubierto, por favor, por contar con la oportunidad de hacer más para que otros descubran algo más de eso, por supuesto, ¿no? O sea, no leamos por leer, leamos para aprender. Esta sencilla operación nos definirá si somos grandes o pequeños seres humanos, que pueden pensar, deducir, comparar y concluir para bien de sí y de sí mismo. En este momento mencioné que el órgano más importante del cuerpo humano es el cerebro, evidente. Es el centro de la vida sensible, de la habitación secreta de nuestros pensamientos.
el refugio de nuestras angustias y la tumba de nuestras represiones es la sociedad de los tres enanos que crecen y son diferentes entre sí. Es la lucha de las fuerzas para hacer del ser humano, o sea, su casa andante, algo específicamente personal. Es la lucha de arrebatar de lo que les corresponde y les es dado por los sentidos del dicho es ser, de lo que no ve, de lo que no escucha, de lo que no siente, de lo que no huele, de lo que no gusta, todo ello por el enano más viejo. ¿Quién es ese enano viejo? El inconsciente en nuestro cerebro. Ese es el enano viejo, el inconsciente. De lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, de lo que huele, de lo que gusta, lo consciente. Para los enanos más jóvenes, el yo, está hablando de psicología, ¿eh? El yo o el enano yo y el super yo. Está mencionando a un gran filósofo de la antigüedad, como fue Sigmund Freud. Como habrá notado, posee una firme inclinación a las teorías del maestro precisamente de Sigmund Freud. Freud, ¿verdad? No es un bálsamo, pero es una buena referencia para tratar de entender lo complejo de nuestro interior pensante. Posiblemente ya lo vaya a mencionar más adelante. Les agradezco mucho la presencia de este audiolibro. Espero que estén muy bien. Es el mejor diseño de mi persona.